Bueno, entonces sigue así. Este es el acontecimiento al que nos referimos más exactamente y al cual se alude en el bautismo del Jordán. Aquel suceso a cuya universalidad y grandeza se refiere el Evangelio con las palabras: Tú eres mi Hijo amado, en que me veo a mí mismo, en que se me presenta mi propia seidad. Pasaje que no debe traducirse con las palabras triviales: en ti tomo contentamiento. En otros evangelios se dice: Tú eres mi Hijo amado, hoy te he engendrado. Con esas palabras se nos indica claramente que no se trata de un nacimiento, o sea, el nacimiento del Cristo dentro de la envoltura, primero preparada y luego ofrendada por Zoroastro. En el instante del bautismo en el Jordán, la entidad del Cristo desciende a la envoltura preparada por Zoroastro. Esto significa un renacimiento de los tres vehículos, por ser penetrados por la substancialidad del Cristo. En dicho bautismo, renacen las envolturas desarrolladas por Zoroastro y nace el Cristo sobre la tierra. Vive entonces en un cuerpo humano, en vehículos que son comunes, aunque menos perfectos, a todo ser humano. De esta manera el Cristo, la individualidad más excelsa de las que pueden unirse con la tierra, vive en un cuerpo humano, para dar con su vida el ejemplo del supremo acontecimiento. La plena iniciación debe hacerlo en sus dos aspectos: el descender a los cuerpos físico y etéreo y el ascender al macrocosmos. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud, comentario, o todo está claro, ustedes dirán. Es como para recalcar la importancia de este ser solar, que siendo un dios, encarna en un cuerpo, si se puede decir como común, pues, o sea, en vehículos que, como dicen, en vehículos que son comunes para este mundo físico, como son los cuerpos humanos. Entonces, es como muy interesante esa capacidad de sacrificio también, ¿no? Que se puede ver que un dios se mete como a un cuerpo humano. Sí, así es. Eso es importante ver esa capacidad de ese sacrificio, además del que conocemos en el misterio de Golgota. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Vale, muy bien. El Cristo da a la humanidad los dos ejemplos. Naturalmente, de acuerdo con toda la naturaleza de su vida, ambos hechos deben realizarse de tal manera que al descender en los cuerpos físico y etéreo, el Cristo se manifieste invulnerable contra todas las tentaciones, las que, al enfrentársele, son rechazadas, y que tampoco pueden afectarle los peligros que sobrevienen cuando el hombre asciende al macrocosmos. En el Evangelio de Mateo se relata que después del bautismo en el Jordán, Cristo efectivamente desciende en los cuerpos físico y etéreo. Es el capítulo que se describe en los hechos de la tentación. Veremos que esa escena de la tentación reproduce en todos sus pormenores lo que el hombre experimenta al descender en dichas envolturas. Al penetrar el Cristo en un cuerpo humano, se produce la concentración en la yoidad humana, de modo que podemos decir: así puede ser, todo esto puede producirse en todo ser humano. Cuando el hombre piensa en Cristo, cuando logre asemejarse al Cristo, obtendrá la fuerza de experimentar lo relatado en el Evangelio y de superar todo cuanto desde los cuerpos físico y etéreo fluye hacia el yo. Esta escena de la tentación es el primero de los relatos predominantes del Evangelio de Mateo. Reproduce uno de los aspectos de la iniciación, o sea, el descender a los cuerpos físico y etéreo. Muy bien, ahí tienen alguna pregunta, comentario o continuamos. No, y también interesante que tras pasar por esta encarnación física y etérica,
también tiene que pasar por esas tentaciones y que pues son vencidas. Entonces también es como un motivo para que el hombre trate en cada encarnación de querer ser un poquito más cercano a todos estos grandes seres que nos dan con su ejemplo las enseñanzas de que se pueden vencer las tentaciones. Sí, así es, así es. ¿Algún otro comentario o continúo con la lectura? Bueno, voy a continuar. También se relata otro aspecto, el expandirse en el macrocosmos. Y esto se describe de manera tal que el Cristo lo realiza apoyándose en la naturaleza humana, enteramente en sentido de la naturaleza humana sensoria. Aquí cabe mencionar una objeción que fácilmente puede hacerse. Próximamente la examinaremos más a fondo. Ahora trazaremos los puntos principales. Si el Cristo realmente es una entidad tan suprema, ¿por qué debió sufrir todo eso? ¿Por qué descender en los cuerpos físico y etéreo y por qué expandirse en forma igual que el hombre en el macrocosmos? Debió hacerlo no para sí mismo, sino para la evolución del hombre. En las esferas superiores y mediante las substancialidades respectivas, pudieron hacerlo las entidades de las jerarquías similares a la del Cristo, pero antes no se había realizado en los cuerpos físico y etéreo de un ser humano. Substancialidad divina se había extendido en el espacio, no así lo que vive en el hombre. Únicamente el Cristo pudo llevarlo consigo y extenderlo en el espacio. Un Dios dentro de la naturaleza humana debió hacerlo por primera vez. El segundo hecho, como segundo pilar del Evangelio de Mateo, se describe como el segundo aspecto de la iniciación, el expandirse en el gran universo, el unirse con el sol y las estrellas, realizado por el Cristo dentro de la naturaleza humana. Primero se le administra el ungüento, igual que al hombre cualquiera, con el fin de purificarle e inmunizarle contra todo cuanto del mundo físico pudiese tocarle. Así vemos que la unción que en los misterios antiguos se practicaba como unción en el templo, reaparece en un nivel más alto, como hecho histórico. Vemos que el Cristo explica el penetrar en todo el universo, no solo el hallarse en sí mismo, sino el estar derramado en todo el universo. En la cena de Pascua, donde comunica a los que le rodean que se sentía en todos los sólidos de la tierra, cuando lo expresa con las palabras yo soy el pan, y asimismo en todo lo líquido. La cena de Pascua alude al expandirse conscientemente en el gran universo, al igual que al dormirse el hombre lo hace inconscientemente. La sensación del ofuscamiento que se acerca se expresa con la palabra monumental, mi alma está muy triste hasta la muerte. Muy bien, así tienen algún comentario, pregunta. Continuamos con la lectura. ¿Ustedes qué Esa deciden? sería la relación con el macrocosmos, o sea, cuando Steiner menciona ahí la expansión hacia el macrocosmos, es como esa unión que tiene el Cristo tan fuerte y tan ligada con el macrocosmos que hasta se siente parte de todo lo exterior, como por ejemplo en el caso del yo soy el pan. Sí, 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 sí. Digamos, ahí hay dos situaciones. Una es esa, ¿no? Al expandirse o al sentirse uno con el macrocosmos, con los cuerpos celestes y todo el universo. Y lo otro es, digamos, lo que decía que al principio, la primera parte, creo que está por aquí. Eh, el descender la divinidad, digamos, a la parte física y etérica. Entonces sí, la parte del macrocosmos tiene que ver con lo que dice Cristo, que yo soy el pan, ¿no? Que se siente unido a la tierra.
Muy bien, otro comentario, pregunta? Cuando hablas, Santi, que otras entidades ya habían hecho ese expandirse en el universo, pero que no fue ni en cuerpo físico y etéreo, sino, pues supongo que en astral, o no sé, ¿nos podrías dar como unos ejemplos o algo como para pensar en eso? Claro, eso es lo que la primera parte de este párrafo Sí, es, sí, eso ¿verdad? fue al principio. Sí, aquí, después de estas preguntas. Sí, sí, aquí está. Esta parte, ¿no? Si no estoy mal, es esta parte lo que tú dices, Kate. Sí, Muy bien, sí. Cuando habla de jerarquías similares a la del Cristo, no sé en qué sentido está hablando, si a nivel de jerarquías espirituales en promedio, o si exactamente la misma jerarquía del tipo Cristo, que no creo, ¿no? Porque se supone que la de Cristo como tal era algo muy sublime, ¿no? Pero si estamos hablando de jerarquías espirituales como un grupo, sin importar qué categoría, entonces sí es más fácil explicarlo. Porque desde, desde mucho tiempo antes de la venida de Cristo, muchos de los líderes espirituales y no espirituales, o sea, también líderes culturales y gobernantes, eran seres que no eran humanos, ¿sí? Sino que eran jerarquías espirituales. Era el caso en ciertos aspectos de muchas personalidades. En este momento me acuerdo, bueno, me acuerdo de tres, pero no siempre estaban presentes en el cuerpo físico, sino que de vez en cuando. Em, por ejemplo, el hijo de David, Salomón, ¿se acuerdan del rey Salomón? sí. Exacto. A Salomón se le atribuye que escribió unos libros del Antiguo Testamento, Eclesiastés y posiblemente Cantar de los Cantares, bueno, no sé. Pero Eclesiastés sí es seguro que se le atribuye a él, ¿no? Cuando empieza el relato del Eclesiastés, él no se presenta como Salomón, sino que da otro nombre, ¿no? Pero se sabe que era el rey Salomón, el rey, sí, el rey Salomón, pero él escribe con otro nombre. Eso es porque a Salomón, de vez en cuando entraba en una, no puedo decir trance, pero sí digamos cuando entraba en un estado especial, una entidad de jerarquía superior se apoderaba de su cuerpo y empezaba a hablar en boca del cuerpo físico del rey Salomón. Esa era una jerarquía espiritual. Creo que era del nivel de arcángel. No me acuerdo. Si ustedes tienen ahí a la mano el Google, pueden buscar el Eclesiastés y cómo empieza. Y ahí dice quién lo escribió. Y no se presenta como el rey Salomón, sino con otro nombre. Ese es para demostrar que en ese momento estaba hablando por cuerpo del rey Salomón la otra entidad. No sé si me colaboran ahí, si es que estoy echando cuento, es verdad. Pero creo que el Eclesiastés empieza con otro nombre cuando se presenta. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario. Acá te quedó bien contestado o no, no sé si.
te enredé más. Sí, estoy buscando lo que dijiste, pero no lo he encontrado todavía. Ah, ok. A ver si yo lo busco por aquí. Si lo encuentro, les comparto la pantalla. No sé qué dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sí estoy bien? Sí, ese es. Sino que aquí traducen predicador, pero en otras Biblias pone el nombre correcto. Pues, Entonces viene que aquí pone predicador con mayúscula. Él no se presenta directamente con el nombre de Salomón, sino como predicador. Y el otro caso que me acuerdo es el de todos los, bueno, históricamente se conoce uno, pero el caso de todos los bodhisattvas son ese tipo de- de situaciones, de jerarquías espirituales que encarnan en cuerpo humano, ¿no? aquí tengo otra, palabras de Coelet, Ese, Coelet. hijo de David. Ujú. Ese era, es una traducción mejor. Yo estaba pensando también con respecto a mi pregunta que podría ser como todas las jerarquías creo que tuvieron que ver con la evolución pues de la tierra y del hombre. ¿No podría ser eso como también cuando se expandieron como para ayudarnos? No sé. Ah, sí, pero, no, sí, lo que tú dices es cierto, pero digamos, aquí, según estas preguntas, ¿por qué descender en los cuerpos físico y etéreo y por qué expandirse en forma igual que el hombre en el macrocosmos? Entonces está hablando de las jerarquías espirituales que se unen a un cuerpo humano, es en ese aspecto. Pero lo que tú dices es cierto, incluso hasta la fecha, muchas jerarquías espirituales siguen ayudando en el proceso de la evolución, no solamente física, sino en la evolución cultural del ser humano y anímica del ser humano. Entonces, sí, Kate, lo que tú dices es cierto, pero creo que en este aspecto está hablando puntualmente sobre esas entidades que toman cuerpo físico, ¿no? Humano. Ah, sí, porque ahí justo en ese pedacito dice, en las esferas superiores y mediante substancialidades respectivas pudieron hacerlo las entidades de las jerarquías similares a la de Cristo, pero antes no se había realizado en los cuerpos físico y etéreo de un ser humano. Era Ujú. como ese pedacito, que no Exacto, se había realizado antes, en hecho era como de otra forma. exactamente, exactamente. Esto era muy difícil. Casi todas llegaban hasta el cuerpo etéreo, ¿no? Y las más poderosas, y otras hasta el cuerpo astral. Lo de Cristo fue una de las grandes maravillas del plan divino, una de las grandes maravillas y misterios para nosotros, todo eso. Bueno, muy bien. ¿Quién me colabora con el siguiente párrafo? Yo leo. Gracias. El Cristo Jesús realmente vivencia lo que comúnmente se experimenta como un perecer, un paralizarse, un ofuscamiento. En la escena de Getsemaní, el Cristo vivencia lo que puede llamarse el cuerpo físico abandonado por el alma
vive su propio estado de angustia. En esta escena se describe cómo el alma se expande en el universo al abandonar el cuerpo, y todo cuanto sigue quiere describir el expandirse en el macrocosmos, la crucifixión, la sepultura y lo demás que comúnmente se realizaba en los misterios. Todo esto representa el segundo pilar del Evangelio de Mateo, el expandirse en el macrocosmos. ¿El Evangelio lo expresa? Claramente diciendo que hasta ese momento el Cristo vivía en el cuerpo físico que luego colgara de la cruz. Estaba concentrado en ese punto del espacio, pero ahora se expande en todo el cosmos. Quien hubiera querido buscarle no lo hubiera visto en el cuerpo físico, sino que clarividentemente hubiera debido buscarle dentro del espíritu que penetra los espacios. Después de haber cumplido lo que antes, pero con ayuda ajena, se cumplían los misterios en los 3 días y medio de la iniciación, justamente lo que se le había reprochado porque decía, puedo derribar este templo de Dios y en 3 días reedificarlo, aludiendo a la iniciación en el macrocosmos que generalmente se cumplía en 3 días y medio. También dice que desde aquel momento no habría que buscarle dentro de lo físico, sino fuera, en el espacio cósmico del espíritu. Generalmente esto se traduce como sigue, y aún así se nos presenta majestuosamente. Desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Es Es allí donde habéis de buscar al Cristo, expandido en el universo, como ejemplo de la gran iniciación que el hombre experimenta al abandonar su cuerpo y expandirse en el macrocosmos. Así se nos presenta el principio y el fin de la vida del Cristo, que comienza con su aparición en el cuerpo al que nos referimos con respecto al bautismo en el Jordán. Bien, muchas gracias. Ahí tienen alguna pregunta, comentario. Se supone que cuando uno se muere también el cuerpo etéreo se va expandiendo, Sí, ¿sí? sí, y después el cuerpo astral se sigue expandiendo. ¿Y Cristo? Que eso también como tenía desde los 30 años hasta los 33, como tenía cuerpo etérico y astral humano, También lo y hizo. también lo hizo, sí. Ujú. Ese descender a los infiernos es todo ese proceso de expansión. Ah, ok. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿O continuamos? Digamos, Muy bien, ¿quién me colabora con este párrafo? Este último párrafo antes de empezar con el capítulo octavo. yo lo termino. ¿Vale? Gracias. Comienza con el primer aspecto de la iniciación, el descender en los cuerpos físicos y etéreo en la escena de la tentación. Y termina con el otro aspecto de la iniciación, el expandirse en el macrocosmos a partir de los sucesos de la cena y continuando con la flagelación, la coronación con la corona de espinas, la crucifixión y la resurrección. Estos son los dos puntos entre los cuales se hallan los acontecimientos del Evangelio de Mateo. Los ponemos dentro del bosquejo que hasta ahora hemos trazado. Eso, muy bien. Ahí terminamos el capítulo séptimo y empezaríamos el capítulo octavo. Antes de empezar al menos a leer unos párrafos del capítulo octavo, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Comentario? Bueno, si todo está claro, voy a leer unos párrafos más. Capítulo octavo.
el reino de Malkut y los reinos de los cielos. Lo expuesto en la conferencia anterior acerca de los dos aspectos de la iniciación y su exaltación por el Cristo al nivel de los acontecimientos históricos, nos presenta bien comprendido lo esencial del advenimiento de Cristo. En todos los misterios y lugares de iniciación que se basan en la sagrada cultura egipcia, se practicaba aquel género de iniciación que consistía en que, en cierto modo, el hombre experimentaba el cotidiano despertar, de tal manera que al descender en los cuerpos físico y etéreo, su facultad perceptiva no se desviaba hacia el mundo físico circundante, sino que ella se despertaba para los procesos del cuerpo etéreo y del cuerpo físico. Quienes de la manera antigua buscaban semejante iniciación, es decir, en el sentido de que ellos eran guiados para preservarse de los peligros relacionados con tal iniciación, se convertían entonces en hombres que por esa misma iniciación llegaban a percibir el mundo espiritual. Percibían primero las fuerzas y entidades espirituales que obran en nuestros cuerpos físico y etéreo. Si desde este punto de vista queremos caracterizar la iniciación de los esenios, podemos decir, si un esenio pasaba a través de los 42 escalones que hemos descrito, llegando así a un conocimiento más exacto de su ser interior y de la verdadera naturaleza de su yo, más todo cuanto capacita al hombre para la percepción mediante los órganos exteriores que él posee por herencia, tal esenio se eleva por encima de los 42 escalones hasta la entidad espiritual divina que como Yahvé y Jehová ha proporcionado el órgano ya caracterizado, cuanto hemos hablado de Abraham. Espiritualmente lo veía entonces como el órgano esencial de aquel tiempo. De esta manera el esenio percibía aquella estructura esencial de la naturaleza humana interior como un don de dicha entidad divino espiritual. Esa iniciación buscaba pues el conocimiento de la interioridad humana. Muy bien, ¿hasta ahí algún comentario, pregunta? ¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar. En la conferencia anterior hemos explicado lo que espera al hombre que sin la debida preparación penetra en su interior. Hemos dicho que en tal caso despierta en el hombre toda clase de egoísmos que le conducen a decirse, todas mis fuerzas, pasiones y emociones relacionadas con mi yo, las que nada quieren saber del mundo espiritual, las quiero utilizar en el sentido de identificarme con ellas actuando y sintiendo únicamente desde mi propia interioridad egoísta. El peligro consiste, pues, en que por medio de semejante penetrar en su interior, el hombre pueda caer en el más grande egoísmo. Y esto es precisamente lo que como cierta clase de ilusión experimentan también aquellos que en nuestros tiempos, mediante un desarrollo esotérico, tratan de penetrar en su propio ser interior. En esos casos, los más diversos egoísmos se abren paso, y el hombre generalmente no cree que ellos existan. Cree en todo, menos en la existencia de esos egoísmos. Al describir el camino a los mundos superiores, expresamente se señala que ello, incluso en nuestros tiempos, requiere de fuerza de voluntad. Y muchos que lo buscan de buena voluntad, pero sin hacer los esfuerzos necesarios, ya que les gustaría percibir los mundos superiores sin experimentar lo que a ello conduce, lo encuentran molesto el que surjan de su interior cosas que de por sí pertenecen a la naturaleza humana. Ellos quisieran elevarse a los mundos superiores sin que se manifiesten esos egoísmos y otras cosas parecidas. No se dan cuenta de que el más grande egoísmo consiste en que suele manifestarse el descontento con los fenómenos que surgen como algo totalmente regular y frente a lo cual deberían preguntarse, ¿qué es lo más natural que yo, siendo un ser humano, suscite también semejantes potencias? Lo encuentran extraño que éstas existan, aunque se explica siempre de nuevo que eso ha de sobrevenir después de cierto tiempo.
Actualmente también hay que tomar en consideración que en cierto modo el hombre se ha vuelto demasiado cómodo y por eso preferiría ascender a los mundos superiores con la comodidad acostumbrada de la vida común. Sin embargo, esto no es posible en cuanto al sendero que conduce a los mundos espirituales. El que en tiempos antiguos había encontrado el camino al mundo espiritual a través de la iniciación que conduce a la naturaleza interior humana, se encontraba con las fuerzas divino-espirituales, puesto que en el interior del hombre ha sido creado por potencias divino-espirituales. Semejante persona se convertía entonces en un testigo y conocedor de los secretos del mundo espiritual y podía comunicar a los demás lo que había experimentado dentro de los misterios al ser conducido a su interior y con ello al mundo espiritual. Pero con esto se relacionaba lo siguiente. Cuando tal iniciado salía de los mundos espirituales decía, he percibido la existencia espiritual, pero gracias a la ayuda que he recibido, pero gracias a la ayuda que he recibido. Los asistentes del iniciador lo han hecho posible el que yo pudiese sobrevivir todo el tiempo en que de otro modo los demonios de mi propia naturaleza me hubieran empujado hacia abajo. Bueno, muy bien, hasta allí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O todo está claro? Santi, pero el iniciado en esa época quería iniciarse o era todo como medio obligado, Mm, además pues de sí, ser consciente. el discípulo que quería iniciarse, sí estaba consciente de todos los pormenores y estas cosas. Se hacía, digamos, una escuela para prepararse para ese momento de la iniciación, que duraba 3 días más o menos. Esa escuela duraba muchos años. No era sencillo, era difícil, porque tenían que los maestros, los ya iniciados, los chelas se le llama eso, los que iban a guiar a los discípulos a la iniciación, tenían que preparar muy bien al discípulo. Incluso en algunos misterios, si el discípulo no cumplía con ciertos requisitos o incluso revelaba ciertas cosas secretas, lo mataban. Entonces era muy difícil, pero el discípulo estaba consciente de todas esas cosas. Esa es como la respuesta rápida, Kate. Ah, ya no es que me acordé como de Don Juan que le movía el punto de, de encaje a Castañeda y Ah, era sí, como paciente. sí, sí, sí. En la época después de Cristo, muchas cosas cambiaron, ¿no? De hecho, Don Juan le dijo a Carlos Castaneda que el modo en que ellos iniciaban, los, los de la tribu Yaqui, supuestamente, y todos sus conocimientos de los antiguos toltecas, que era el modo de iniciación antiguo, eso era algo que debía acabarse. De hecho, estaban haciendo caso a lo que Cristo hizo. O sea, de ahora en adelante ya la forma de entrar al reino de los cielos ya es diferente. Ya no se necesita la escuela de misterio esotérica o el maestro guiando al discípulo, tal cual como lo hizo Don Juan con Carlos Castaneda y a su vez el maestro de Don Juan y así, etcétera, etcétera. Esa forma de iniciarse era el modelo antiguo, tenía que acabarse. Eh, y Carlos Castaneda lo cumple. Con él acaba ese linaje, esa forma de iniciación antigua, del el modelo de iniciación, podríamos decir, de los mexicanos, de los indios mexicanos, que posiblemente era el mismo para todos los indígenas americanos de todo el continente americano, ¿no? Pero ese es un modo de iniciar antiguo, diferente al que Cristo instauró después de su muerte.
Y además, sí, diferente también porque se supone que Castañeda no sabía pues qué era lo que le estaban haciendo. Ah, sí, exactamente. Eso también es bastante cómico porque él le hace muchas cosas sin él saber qué estaba pasando, ¿no? Lo que dice Steiner es que la nueva forma de iniciación, la que Cristo inauguró para toda la humanidad, es que el ser humano por sus propias fuerzas, sin necesidad de un maestro o guía espiritual, pueda ascender al mundo de los cielos, adquirir la clarividencia de estos mundos. Sin embargo, eso tiene dos peligros, que aquí Steiner los está contando. Los dos peligros consisten, uno, al iniciarse al mundo etérico y físico, ¿no? Las leyes que lo gobiernan. Y otro, a lo que tiene que ver con el cuerpo astral y mundo espiritual, que es lo del macrocosmos. Al revelarse esos dos mundos, el ser humano corre los riesgos que en el modelo antiguo de iniciación lo tenía prácticamente solucionado porque el maestro y los demás maestros que estaban alrededor del discípulo en ese momento lo protegían. Ahora no. En el nuevo modelo de iniciación, que es uno mismo y nadie más, depende de uno mismo. No hay otras personas que le ayuden con esos dos peligros que tiene inminentes al iniciarse. Pero eso dice Steiner que tiene que ser así y que por eso es difícil. Y que por eso, mientras que uno avanza un paso en el conocimiento, debe avanzar tres en lo moral. Porque si no, cae en estas cosas malas. ¿Algún otro comentario, pregunta? No sé. Ok, bueno, como hemos leído bastante, yo creo que podemos dejar por hoy hasta allí. Y además para no adelantarnos tanto, porque no estamos todos. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche.